Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha quedado cautivada por los mitos y leyendas que envuelven a la antigua Grecia. Entre todas estas historias, hay una que ha brillado con una intensidad deslumbrante a lo largo de los últimos siglos. Se trata del mito del continente perdido de la Atlántida. La posible existencia de esta desaparecida civilización ha trascendido las barreras del tiempo y el espacio hasta nuestros días, cautivando la imaginación y dejando una huella imborrable en el colectivo humano. El origen de este mito habría que buscarlo en el corazón del antiguo Egipto, donde se encuentran los misteriosos textos que han cautivado a la humanidad durante siglos. Estos son los textos conocidos como los papiros de Saqqara. En ellos se narran relatos y descripciones que mencionaban a una civilización muy poderosa y cuyas tierras se hallaban más allá de las columnas de Hércules, ubicadas según las creencias más antiguas, en el estrecho de Gibraltar. Pero no solo en Egipto se encuentran referencias a la Atlántida. El filósofo griego Platón nos legó una de las descripciones más detalladas de esta antigua civilización en sus diálogos llamados Temeo y Critias. En estos textos Platón habla de una nación muy próspera y tecnológicamente avanzada, gobernada por míticos reyes y rodeada de anillos concéntricos de tierra y agua. En el relato de Platón, Critias, uno de los famosos 30 tiranos atenienses y discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo, y que éste a su vez conoció a través de Solón, el venerado legislador ateniense, al cual se la habían contado los sacerdotes egipcios de Sais, ciudad situada en el delta del Nilo. La historia, que Critias afirma ser verdadera, se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, y que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio que se produjo después de la victoria ateniense. En los relatos transmitidos por Platón, el poderoso dios Poseidón estuvo íntimamente relacionado con los atlantes y su trágico destino. Según Critias, el poderoso Evenor era uno de los primeros hombres que habían nacido directamente de la madre tierra, en el entonces territorio inhabitado de la Atlántida. Evenor convivía con su mujer, Leucipe, en una montaña que se ubicaba en el centro de la gran isla. Con su esposa, Evenor fue padre de la hermosa Clito, su única hija, de la cual Poseidón se enamoró perdidamente. Clito también correspondió a los deseos del dios, y con él engendró 5 pares de gemelos. Para asegurar la protección y la prosperidad de su amada, Poseidón decidió dividir la isla de la Atlántida en 10 reinos respectivos, otorgando a cada uno de los gemelos el dominio sobre un territorio específico. Al hijo mayor, llamado Atlante, le entregó el reino que comprendía una montaña rodeada de círculos de agua, otorgándole además autoridad sobre todos sus hermanos. En honor a Atlante, la isla entera fue llamada Atlántida, y al mar que la circundaba le dieron el nombre de Atlántico. Como símbolo de su poder y conexión con el reino acuático, Poseidón creó un gran anillo de agua alrededor de la isla, rodeándola con canales y ríos navegables. También construyó un magnífico palacio en el centro de la ciudad, donde él y Clito fijaron su residencia. Por esta razón los atlantes eran especialmente devotos de Poseidón y le rendían culto regularmente. Asimismo estaban dotados con habilidades y conocimientos marítimos excepcionales, transmitidos por el dios de los mares. Tal prosperidad otorgó el dios a los atlantes, que estos sintieron el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre las montañas rodeadas de círculos de agua, unas espléndidas acrópolis repletas de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Asimismo construyeron numerosos canales para comunicar la costa con los anillos interiores que rodeaban las metrópolis. Cada trayecto era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos, y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de las llanuras y valles de la gran isla, una gigantesca red de canales que irrigaban todo el territorio de las planicies. Los diferentes reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de estrictas leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco, a la entrada del templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros, y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes, por consenso y siempre bajo la dirección de la estirpe del supremo rey Atlante. Cada 5 años, los reyes se reunían para efectuar acuerdos y tomar decisiones, así como para juzgar y sancionar severamente a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. Sin embargo,
A medida que el tiempo avanzaba y la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Los gobernantes comenzaron a abusar de su poder y a corromperse, se volvieron extremadamente ambiciosos y comenzaron a buscar la expansión territorial y la conquista de otras naciones. Esta actitud desmedida y agresiva les condujo hacia el este, llegando hasta Egipto, Italia y Grecia, hasta que en una guerra devastadora contra los atenienses y las demás ciudades-estado griegas, fueron derrotados. Aunque Poseidón era el protector de los atlantes, su ira se desató debido a la creciente maldad y falta de virtud de sus seguidores. El orgullo y la soberbia no eran nunca consentidos por las deidades olímpicas, entonces el Consejo de los 12 dioses decretó el destino de los atlantes. Se dice que Poseidón, sumido en una intensa furia, provocó un gran cataclismo que resultó en el hundimiento de la Atlántida en un solo día y una noche. El mar se abrió y engulló la magnífica isla, sumergiéndola para siempre en las profundidades marinas. Desde la antigüedad y hasta bien entrada la Edad Media, las creencias en el mítico continente continuaron vivas, pero generando opiniones encontradas. Muchos de los filósofos, historiadores y eruditos dieron su opinión sobre los escritos de Platón. Un filósofo griego llamado Crantor de Solos, afirmaba que en una ocasión viajó a Egipto y pudo ver personalmente las estelas en las que se hallaba escrito el relato sobre la Atlántida que escuchó Solón. En la Edad Media se menciona ocasionalmente a la Atlántida, pero la historia, aunque bien conocida, no llamó mayormente la atención. Al mismo tiempo, leyendas basadas en supuestas tierras perdidas en el Atlántico, como la isla de San Brandán o Jaí, Brasil, tomaban elementos de la Atlántida y daban origen a las creencias en otras míticas tierras. Durante el Renacimiento, la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la consideraban como el vestigio de una sabiduría geográfica olvidada, pero también como el símbolo de un porvenir utópico para la humanidad. Asimismo, el escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa afirmaba que la Atlántida, resucitada por los humanistas, inspiró el descubrimiento de América, ya que Colón pudo haber estado influido por la leyenda de la Atlántida. Además consideraba que existían sólidos indicios de un fuerte vínculo entre aztecas y atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas, Azores, Canarias, Antillas, etc., figuraron en los mapas como restos del continente perdido. En 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó La Nueva Atlántida, The New Atlantis, utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España, en 1673, el cronista José Pellicer de Ossau identifica a la Atlántida con la península ibérica, asociando a los atlantes con los misteriosos tartesios. En la segunda mitad del siglo XIX, el mito de la Atlántida empezó a difundirse y a aumentar su popularidad. A medida que la era moderna avanzaba, la Atlántida seguía capturando cada vez más la imaginación de las personas. Sin embargo, fue la publicación de la novela titulada 20.000 leguas de viaje submarino, escrita por el aclamado escritor francés Julio Verne en 1870, lo que avivó definitivamente el interés por esta legendaria civilización perdida. 20.000 leguas de viaje submarino relata las aventuras del capitán Nemo y su submarino, el Nautilus, mientras exploran los océanos del mundo. En la novela, Verne hace una mención al mito de la Atlántida, lo que despierta la curiosidad y la imaginación de los lectores. Aunque la historia de Verne no se centra directamente en la Atlántida, las descripciones vívidas y emocionantes de su novela sobre el océano, y la posibilidad de encontrar una antigua y avanzada civilización perdida, alimentaron el deseo de descubrir la verdad detrás del mito de la Atlántida. Esto llevó a numerosas expediciones en busca de la mítica ciudad sumergida, así como a un aumento en la investigación y los debates académicos sobre su existencia. Algún tiempo después, en 1883, Ignatius Donnelly, congresista estadounidense, publicaría su novela Atlántida, El mundo antediluviano. En dicha obra, Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hacía converger, de modo muchas veces caprichoso, una serie de antecedentes y observaciones que lo llevaron a concluir que hubo una región, desaparecida, que fue el origen de toda civilización humana y cuyo eco habría perdurado en la leyenda de la Atlántida. El libro de Donnelly tuvo gran acogida de público, en una época en que su hipótesis pareció seductoramente verosímil, hasta el punto que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba el mítico continente. En su hipótesis, Donnelly argumentaba que la Atlántida era una civilización avanzada, y que había alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural, científico y tecnológico, y sus ideas tuvieron un gran impacto en las sociedades de la época, generando grandes debates y discusiones acaloradas.
Sus ideas influyeron en pensadores, escritores y esoteristas, y dieron lugar a una ola de interés en la búsqueda de pruebas arqueológicas que respaldaran la existencia de la Atlántida. Sus teorías también influyeron en el desarrollo de la literatura de ficción y la cultura popular relacionada con la Atlántida, alimentando la imaginación colectiva y el deseo de descubrir los secretos de esta misteriosa civilización. El impulso generado por la obra de Donnelly también motivó a numerosos historiadores y arqueólogos, tanto profesionales como aficionados, quienes durante el siglo XX desarrollaron diversas conjeturas sobre el emplazamiento de la Atlántida, asociando a los atlantes con diferentes culturas de la antigüedad. Es así como en 1913, el británico Kate Frost sugiere que el imperio cretense, bien conocido por los egipcios y poderoso opresor de la Grecia primitiva, habría sido el antecedente de la leyenda atlántida. Asimismo, en 1938, el arqueólogo griego Spiridon Marinatos planteó que el fin de la civilización cretense tuvo su causa en la erupción del volcán de Santorini, antiguamente llamada Tera, y podría ser el fondo histórico de la leyenda. Si bien el propio Marinatos siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación, la hipótesis de la Atlántida cretense tuvo amplia aceptación y captó muchos seguidores, entre los que se encontraba el fallecido y conocido oceanógrafo francés Jacques Cousteau. El filósofo Platón consideró que la historia de la Atlántida era mucho más que una simple leyenda, ya que encerraba un profundo mensaje moral y filosófico. Para él, la historia de la Atlántida simbolizaba la fragilidad de las sociedades humanas, y la importancia de la justicia y la virtud en el mantenimiento de la armonía y la prosperidad. Actualmente, la Atlántida, sumergida con todo su esplendor en las profundidades del océano, continúa siendo un faro de inspiración para aquellos que se aventuran en las sendas del conocimiento y la exploración. Su historia y su legado nos recuerdan la importancia de preservar nuestras tradiciones, mitos y leyendas, pues son ellas las que nos conectan con nuestras raíces, y nos incitan a soñar con un mundo más allá de lo visible.